Hola, mi nombre es Carlos Jiménez y quiero darte la bienvenida a mi canal de YouTube. Hoy te traigo 5 lineamientos básicos para el marketing multigeneracional. Seguramente me viste en alguna conferencia o hablando en algún lugar acerca de las generaciones de consumidores. Pues hoy en este video te traigo 5 lineamientos básicos acerca del marketing multigeneracional. Te voy a comentar el primero y es muy sencillo. Debes conocer los valores de cada generación. Por ejemplo, ¿cuáles son los valores de la generación Z? Bueno, los valores de la generación Z tienen que ver con la inclusión, también tienen que ver con la felicidad. ¿Qué es la felicidad, por cierto, para la generación Z? Hacer lo que les da la gana. Entonces eso es importante que lo conozcas. También quiero comentarte los valores de los millennials o la generación Y, que de paso está de moda. ¿Sabes por qué están de moda los millennials? Porque son la generación que tiene más poder de compra. Ya no son la mayoría de la población, son los Zetas, pero ellos son los que tienen más dinero, son los que están comprando más coches, son los que están comprando más ropa y son los que definitivamente tienen el poder de compra. ¿Cuáles son sus valores? La participación. Ellos quieren participar y además para ellos es muy importante la diversión. La generación X también tiene unos valores importantes que tienen que ver con la productividad y el éxito económico, porque esta es la generación de los workaholics. Y por último, los baby boomers, cuyos valores tienen que ver con la familia y la justicia. Ese es el primer lineamiento para el marketing multigeneracional, conocer los valores de cada generación. Vamos a hablar de el segundo lineamiento para el marketing multigeneracional. El segundo lineamiento para el marketing multigeneracional tiene que ver con la comprensión de las expectativas que tiene cada generación con tu marca. ¿Qué significa eso? ¿Qué esperan los consumidores de tu marca? Así sencillito. Y en general te puedo decir que según tendencias digitales, la mayoría de los consumidores de Latinoamérica quieren principalmente que las marcas sean útiles. Pero ¿qué significa que las marcas sean útiles? Eso cambia dependiendo de cada generación. Por ejemplo, para un Z, una marca útil es una marca útil a la sociedad. Para un millennial, una marca útil es la que se anticipa a sus necesidades porque lo conoce demasiado. Para un X, una marca útil es aquella que le permite ser productivo. Es una marca que le da calidad. Pero por último, para el baby boomer, muy sencillito, ¿qué es una marca útil? Una marca que cumple su función. Si es un producto de alimento, entonces que lo alimente, que lo refresque, que le quite la sed, o si es un teléfono móvil, que le permita hacer llamadas telefónicas. Pasamos así al tercer lineamiento para el marketing multigeneracional y este tiene que ver con la conexión. Debes buscar los conectores de tu marca con cada una de estas generaciones. Por ejemplo, los millennials son consumidores que se conectan con las experiencias. De hecho, los consumidores más jóvenes, los nativos digitales, que incluyen millennials y Z, son así. Quieren conectarse con la marca a través de experiencias divertidas, pero también experiencias de aprendizajes en el caso de los Z y experiencias de participación, de co-creación en el caso de los millennials. Para los baby boomers, definitivamente la conexión, como son funcionales, tiene que ver con la calidad del servicio, tiene que ver con esas recomendaciones que dan otros consumidores. En el caso de los X, bueno, definitivamente los workaholics, los que quieren ser productivos, ¿qué van a querer para conectarse con una marca? Saber qué opinan los demás, pero sobre todo promociones, descuentos, aquellos elementos que los estimulen. Recuerda, si quieres leer acerca de esto en detalle, puedes visitar mi sitio carlosjimenez.info y descargar el ebook donde vas a leer toda la información basada en los estudios de tendencias digitales. Pero este era el tercer lineamiento que tiene que ver con la conexión. Vamos a pasar ahora al cuarto lineamiento y que es uno bastante obvio y que tiene que ver con conocer cuáles son los medios que utiliza cada una de las generaciones para que te puedas conectar, para que puedas exponer tu marca frente a esa generación. Estamos hablando de medios tradicionales, estamos hablando de medios digitales. En el caso de los medios digitales, incluso de plataformas sociales. ¿Cuáles son las plataformas sociales predominantes para cada generación? E incluso formatos, son videos,
son texto, son imágenes. Esto hay que comprenderlo muy bien para entonces exponer tu marca donde tiene que estar y cómo tiene que estar. Y esto nos da paso al último lineamiento, al quinto lineamiento para el marketing multigeneracional, el que tiene que ver con la segmentación de cada generación. ¿Por qué? Porque hemos estado hablando de una generación que tiene 15 años. Por ejemplo, la generación 7 es muy diversa, incluye niños mayores de 13, incluye adolescentes, incluye adultos jóvenes. Y obviamente, como debemos imaginarnos, es difícil que comprendamos las necesidades de ese grupo que es tan variado y por ende debemos segmentarlo, que además es uno de los conceptos básicos del marketing. En este caso, segmenta cada una de las generaciones o segmenta aquella generación a donde te quieres dirigir. ¿Te gustó el video? ¿Te gustaron mis 5 lineamientos para el marketing multigeneracional? Bueno, muy sencillo. Dale like al video y además comenta, pregunta acá mismo en mi canal de YouTube. ¿Quieres enterarte de mis próximos videos? Bueno, sencillamente suscríbete a este canal. Y si quieres escribirme, también te invito con mi correo electrónico hola@carlosjimenez.info.